Muy buenas jóvenes, bienvenidos a la clase de ciencia. La agenda que vamos a desarrollar en esta clase es la siguiente: saludo, reflexión, una retroalimentación que vamos a recordar sobre algunas cosas que vimos en la clase anterior. Luego vamos a hablar de los presaberes, que sería sobre algunos conceptos, si tienen ideas sobre algunos conceptos del contenido que vamos a desarrollar en esta jornada. Luego vamos a desarrollar el contenido que lleva como tema tipos de fluidos. Y por último vamos a hacer una pequeña evaluación para ver qué tanto comprendimos o aprendimos del contenido que se va a desarrollar. Cumpliendo con la agenda, tenemos la siguiente reflexión, que dice así: si un día llegaras a caer, no te preocupes, haz como el sol, que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplandor. Pueden pausar el video y a reflexionar sobre este pequeño párrafo de reflexión. ¿Qué podemos decir? Que las dificultades pues no tienen que ser excusas para darnos por vencidos, sino más bien impulsos para lograr nuestros objetivos. Entonces pues invito a que pausen el video y reflexionen sobre este mensaje. Pasamos a la retroalimentación. Si se recuerdan, en la clase anterior estuvimos hablando sobre los avances de la ciencia y la tecnología. ¿Qué decíamos en esa parte? ¿Se acuerdan? Pues decíamos que indiscutiblemente los avances científicos han contribuido a mejorar la calidad de vida de la humanidad. Y decíamos que hay en unas áreas específicas en las que nos ha llevado a mejorar la calidad de vida. ¿En qué áreas específicas? Mencionábamos la medicina, ya con los avances se habla de trasplantes. Luego en las comunicaciones también ha habido avances significativos en el uso del celular, el internet. Entonces son algunas cosas que mencionábamos en el tema anterior sobre los avances de la ciencia y la tecnología. Pasamos ahora pues al desarrollo del contenido de este día. El tema es pues tipos de fluidos. El indicador de logros para este contenido dice lo siguiente: en esta lección investigarás y describirás con interés las características y propiedades de los fluidos reales e ideales: densidad, capilaridad, viscosidad, tensión superficial y presión. Empezamos con los saberes previos. Aquí he colocado unas interrogantes sobre unos términos que se deben de conocer sobre este tema, de los tipos de fluidos, o que al menos se tenga cierta idea sobre qué definiciones, sobre por ejemplo qué son los fluidos, qué es un fluido real, qué es un fluido ideal, qué es la densidad, en qué consiste la capilaridad, qué es la presión y qué es la tensión superficial. Entonces, hay de analizar un poco a ver qué conocimiento se tiene o qué idea se tiene sobre estas definiciones. Si no, pues hay que buscarlas en la red, en el internet. Entonces estos serían los saberes previos, que sería de indagar a ver qué idea tienen ustedes sobre estas definiciones. Pasamos ahora en sí a lo que es el desarrollo del contenido. El contenido decíamos que es tipos de fluidos. ¿Y qué debemos de entender por fluidos? Que son pues sustancias que tienen la capacidad de fluir y de tomar la forma del recipiente que los contiene. Y es que realmente tanto los líquidos como los gases son fluidos. Ahora, cuando hablamos de fluidos hay ciertas propiedades
o tipos de fluidos. Ahí se menciona como la presión, la densidad, la viscosidad, la tensión superficial, el peso específico y la capilaridad. Y el primero que vamos a ver pues es la densidad. ¿Qué podemos decir de lo que es la densidad? En resumen, la teoría que vemos acá en la presentación, que es un tanto extensa, pero en forma resumida, podemos decir que la densidad es la cualidad que posee un cuerpo, que está relacionado ¿con qué? Con su masa y con su volumen. Por ejemplo, cada uno de ustedes eh, pueden pedir su densidad de forma empírica, sumergiéndonos en un recipiente con agua, por ejemplo. Y lo que sube del nivel del agua o lo que se cae vendría siendo la densidad. Esta densidad se mide en kilogramos. ¿Por qué se mide en kilogramos? Porque es parte de la masa, ¿verdad? Y se mide en metros cúbicos porque se relaciona con el volumen corporal. En conclusión, entonces tenemos que la densidad de una sustancia es una propiedad intensiva de la materia y expresa la masa contenida en el volumen que ocupa. Y esta densidad se simboliza de la siguiente manera, como observamos aquí en la fórmula, como P. Entonces, cuando veamos en la fórmula que es P va a hacer referencia a la densidad y que eso va a ser igual a M, que es masa, sobre la V, que es volumen. Y en donde ya tenemos pues que la P es densidad, la M es masa y la V es volumen. Entonces esa sería la fórmula que vamos a emplear a la hora de que nos pidan el calcular la densidad. Y veamos un ejemplo de dónde podemos aplicar el cálculo de la densidad. El primer ejemplo dice, una muestra de una sustancia de 50 kilogramos ocupa un volumen de 3 metros cúbicos. Encuentra la densidad de la sustancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dato nos da el ejercicio? Nos da la masa, porque ahí dice el ejercicio, una muestra de una sustancia de 50 kilogramos. Entonces, ahí está la masa. Entonces, vamos a colocar que M de masa es igual a 50 kilogramos. Entonces la sustancia tiene 50 kilogramos y ocupa un volumen de 3 metros cúbicos. Entonces ahí también nos está dando el volumen. Entonces vamos a colocar que V es igual a 3 metros cúbicos. Y se nos pide que encontrar la densidad de la sustancia. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para encontrar la densidad? Ya la vimos, que sería P es igual a M sobre V. Entonces por acá tenemos la fórmula, entonces escribimos la fórmula P es igual a M sobre V. Y aquí vamos a reemplazar los valores. Escribimos que P va a ser igual a la masa. Y la masa, en donde que ya tenemos los datos escritos ahí, la masa sabemos que es igual a 50 kilogramos. Entonces escribimos 50 kilogramos ¿sobre qué? Sobre el volumen. Y el volumen es igual a 3 metros cúbicos. El siguiente paso sería hacer la división, ¿verdad? 50 entre 3 y 50 entre 3 es igual a 16.66, pero 16.66 ¿qué? Kilogramos sobre metros cúbicos. Ahí no se nos vaya a olvidar poner las unidades, ¿verdad? Entonces kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces como respuesta tendremos que la densidad de la sustancia es de 16.66 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces este sería el primer ejemplo. Veamos un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo dice lo siguiente: se ha encontrado en una excavación arqueológica un objeto
que se supone de oro. Se encarga a un científico de determinar si el objeto es de oro. Para saberlo procede a calcular la masa y el volumen del material, determinando que la masa del objeto es de 772 gramos y el volumen es de 40 metros cúbicos. ¿Cómo podría saber si es de oro puro? Veamos la solución. En la solución nos dice que para saber si es de oro puro habrá que determinar la densidad del objeto. ¿Y cómo vamos a determinar la densidad del objeto? Tal y como la calculamos en el ejercicio número 1. Pero aquí también nos dice que sabiendo que si es de oro, esta deberá ser igual a 19.3 gramos sobre metros cúbicos, que es la densidad del oro. Entonces, si a la hora de hacer el ejercicio nos da como respuesta 19.3 gramos sobre metros cúbicos, entonces el objeto que se encontró diremos que es de oro. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos el ejercicio, nos dice de que determinar que la masa del objeto, ahí nos da la masa del objeto, es de 772 gramos. Entonces tenemos la masa que es igual a 772 gramos y el volumen es de 40 metros cúbicos. Entonces nos da masa y volumen y nos pide encontrar la densidad que va a estar representada por P. Entonces escribimos la fórmula de la densidad que ya la sabemos, que es P igual a M sobre V. Es decir, densidad va a ser igual a masa sobre volumen. Y reemplazamos los valores como en el ejercicio anterior. ¿A qué es igual la masa? A 772 kilogramos sobre el volumen, que sería 40 metros cúbicos. Ahí hacemos la división y al hacer la división no se nos olvide que el resultado lo debemos de escribir en kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces 772 entre 40 es igual a 19.3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y en la solución ahí nos decía que para saber si es de oro puro habrá que determinar la densidad del objeto, sabiendo que si es de oro, esta deberá ser igual a 19.3 gramos sobre metros cúbicos. Y en este caso nos estamos dando cuenta que la densidad que encontramos es de 19.3 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces la respuesta es que la densidad del objeto es de 19.3 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la densidad del objeto es igual a la densidad del oro, que ya se conocía. Entonces quiere decir que en conclusión el objeto es de oro. Bien, pasemos ahora a hablar un poco de otro elemento que tiene que ver con los tipos de fluidos, que en este caso es la capilaridad. ¿Qué podemos decir de la capilaridad? En resumidas cuentas podemos decir que es como la absorción de líquidos por pequeños tubos finos, y que, como sabemos, es una propiedad también de los fluidos. Ya decíamos que es una propiedad de esta capilaridad, es una de las propiedades de los fluidos. Y es que esta capilaridad permite que muchas cosas de la vida cotidiana funcionen. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la alimentación de las plantas. La alimentación de las plantas se da por este fenómeno o por esta propiedad de la capilaridad. Ahí podemos leer que dice que las plantas tienen conductos muy delgados a través de los cuales el agua sube desde la raíz a los tallos y a las hojas más altas. Entonces esto se debe a esa propiedad de la capilaridad. Otro fenómeno que se da también o que permite esta capilaridad es cuando nos secamos con una toalla. Si nosotros estamos húmedos del cuerpo y nos pasamos una toalla, la toalla absorbe es agua líquida que está en nuestro cuerpo. Entonces eso es gracias a
a a la capilaridad. Y gracias a esta capilaridad es que podemos hacer lo que, por ejemplo, se nos permite escribir en papel. ¿Cómo es esto de que a través de esto nos permite escribir en papel? Porque escribimos sobre un papel y cuando pasamos el lapicero, el papel absorbe la tinta. Entonces es esta propiedad que permite hacer ese tipo de cosas también en la vida real. Bien, pasamos a otra de las propiedades, como es la viscosidad. ¿Qué podemos decir de la viscosidad? Y vean, aquí está un interrogante que dice: ¿alguna vez has sentido la consistencia del aceite, la miel y el agua? ¿Qué diferencia encontraste en esas sustancias al tocarla, ¿verdad? El aceite, la miel y el agua? En física, esta propiedad de los líquidos se denomina viscosidad y se define como la medida de la resistencia que opone un líquido al fluir. ¿Qué más podemos decir sobre, o de forma resumida sobre la viscosidad? Podemos decir que la entenderemos como aquella que podemos interpretar como la resistencia de un líquido a fluir. Por ejemplo, el agua y el champú. ¿Cuál de los dos tiene mayor resistencia a fluir? Ciertamente que el champú, ¿verdad? Porque observamos que fluye más lento, por lo tanto a esa resistencia se le llama viscosidad y se relaciona con lo espeso de una sustancia. Otra de las propiedades es la tensión superficial. Y de esta diremos pues que es como una membrana elástica que tiene el agua. Es como una película o una superficie resistente a una fuerza. Hay un experimento donde podemos notar esta propiedad de la tensión superficial. Es que aunque el agua, que sabemos que el agua es transparente, y aunque a simple vista no le vemos que tiene una capa encima, pero si nosotros lográramos poner una aguja de forma horizontal, y hay que tener mucho cuidado a la hora de poner la aguja de forma horizontal, porque si tocamos con la yema de los dedos al poner esa aguja sobre el agua, vamos a romper esa capa, y a romper esa capa hará que la aguja se sumerja. Pero repitiendo el proceso con mucho cuidado, si logramos colocar esa aguja de forma horizontal sin que la yema de nuestros dedos toque el agua, esa aguja ciertamente no se va a ir al fondo, porque va a quedar sobre esa capa protectora que tiene el agua. ¿Y cómo podemos romper esa capa? Si ya logramos que la aguja flote, entonces y le tiramos unos granitos de rinzo, por ejemplo. Entonces al caer el rinzo sobre el agua, automáticamente entonces la aguja se va a ir al fondo. ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Que los granitos de rinzo han roto esa capa. Entonces a eso se refiere la tensión superficial. Ahora pasamos a otra propiedad, y esta propiedad es la que conocemos como la presión. Y se puede entender como una fuerza que se ejerce sobre una área. Fíjense bien, y esto es bien importante, que no lo deben de olvidar. Esto está de anotarlo en el cuaderno. No olvidemos que entre mayor área, menor presión. Escuchen bien. Entre mayor área, menor presión. Y entre menor área, mayor presión. Quizás así con el texto no se entiende mucho esta parte que dice de que entre mayor área, menor presión. Y entre menor
área, mayor presión. Para que se entienda, veamos un ejemplo. Si vamos en un autobús, digamos que nuestro pie sería como la superficie, y sobre nosotros y se sube, digamos, una muchacha con tacones altos, y esa muchacha con tacones altos pisa sobre nuestro pie. El área de ese tacón es pequeña. Imaginémonos ahorita ese tacón de esa muchacha. El área de ese tacón es pequeña. Entonces dice la teoría, entre mayor área, que es el tacón, ¿verdad?, menor presión, y entre menor área, mayor presión. En la segunda parte se pega lo que estoy diciendo del tacón. Entre menor área, mayor presión. El área del tacón es pequeña, y si se para sobre nosotros, la presión va a ser grande, o sea, el dolor va a ser grande. Cosa contraria sería que el área sea mayor. Si otra persona se sube al autobús y no anda tacones altos, sino que anda unos zapatos normales, planos por decirlo así, esa área de ese zapato va a ser mayor. Y la presión, ¿cómo va a ser en ese momento? Va a ser menor, se nos para en el pie y esa presión va a ser menor. ¿En qué otra forma podemos ver este ejemplo de esta parte cuando yo digo de que no olviden que entre mayor área, menor presión, y entre menor área, mayor presión? También si una misma joven de tacones anda en la playa, ese tacón, que es una área menor, se va a hundir fácilmente en la arena, cosa que no va a suceder cuando el área sea mayor de ese zapato, un zapato plano. Entonces va a tardar en hundirse en la arena. Entonces, esos son los ejemplos así de la vida cotidiana, de la vida diaria, para entender lo que es la presión, que sería una de las últimas propiedades de este contenido de los tipos de fluidos. Y veamos, también vamos a ver unos ejercicios sobre esta última propiedad. Veamos un ejemplo. Bueno, aquí hay algo importante también que se debe destacar. Y dice de que la presión es inversamente proporcional al área donde se ejerce la misma. Es decir, que entre lo que yo decía, ¿verdad?, que entre mayor sea el área, menor es la presión que se ejerce. Y que la expresión matemática de la presión es P, que es la presión, igual a F, que es la fuerza, sobre A, que sería el área o la superficie sobre la que se actúa. Aquí hay otra cosa importante a considerar, que en el sistema internacional la fuerza se mide en Newton, que sería N mayúscula, y el área en metros cuadrados. Por lo tanto, las unidades para la presión, óigase bien, son N sobre metros cuadrados. Y que a esta unidad se le llama Pascal y se representa por P mayúscula y A minúscula. Y que en el sistema sexagesimal las unidades para la presión son dinas sobre centímetros al cuadrado. Bien, no olvidemos esa parte, ¿verdad?, que las unidades para la presión son newton sobre metros al cuadrado. Veamos el ejemplo. Dice el ejemplo: ¿qué presión experimenta una superficie que se efectúa una fuerza de 120 newton sobre un área de 0.040 metros cuadrados? Leamos de nuevo. ¿Qué presión experimenta una superficie
que se efectúa una fuerza de 120 newton sobre un área de 0.040 metros cuadrados. ¿Cuáles son los datos que tenemos ahí? Nos da la fuerza, que fuerza va a ser igual a 120 N. ¿N de qué? De newton. Y también nos da el área, A mayúscula, que va a ser igual a 0.040 ¿qué? Metros cuadrados. Y ahí hay que, nos pide pues encontrar la presión, que va a estar dada por P. Entonces la fórmula y la solución es la siguiente. Vamos a decir que P, la fórmula para la presión, ¿verdad?, que es P es igual a fuerza sobre el área, o sea, F sobre A. Entonces, reemplazando los valores, tenemos de que P va a ser igual a 120 N sobre 0.040 metros cuadrados. Entonces ahí, al hacer la división, divido a 120 entre 0.040 es igual a 300. Aquí bien podía haber puesto P es igual a 300 N sobre metros cuadrados, pero acá la teoría me dice que por lo tanto las unidades para la presión son newton sobre metros cuadrados y que a esta unidad se le llama pascal. Entonces por eso acá queda 300 PA, o sea 300 pascal. Bien, como tarea que también la voy a colocar en Google Classroom, va a quedar les voy a colocar una guía, y dentro de la guía pues voy a colocar esta actividad número 2. Si observan, hay dos ejercicios. Los dos ejercicios tienen la ventaja que ya tienen la respuesta, pero lo que hay que hacer es que hay que hacer el procedimiento, y a ver si nos da la respuesta que dice ahí el ejercicio. Hay dos ejercicios. El uno dice: una muestra de alcohol de 30 kilogramos ocupa un volumen de 0.038 metros cúbicos. ¿Cuál es la densidad de la sustancia? Respuesta: 789.47 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces ya está la respuesta. Ustedes van a hacer el proceso y que les dé esa respuesta que está ahí. Y el segundo pues dice que tenemos dos recipientes. En el primer recipiente hay 0.1244 metros cúbicos de acero, y en el segundo hay 5.618 metros cúbicos de gas helio. ¿Cuál tiene más masa? Hay una nota ahí. La densidad del acero es de 7.850 kilogramos sobre metros cúbicos, y la densidad del hielo es de 0.178 kilogramos sobre metros cúbicos. La respuesta, pues que en ambas masas son de 1000 kilogramos. Entonces van a hacer el proceso para llegar a cada una de esas respuestas. Y aquí pues hay que preguntar, ¿verdad?, para hacer la evaluación que han aprendido. Entonces, sobre las cosas que hayan aprendido sobre este video, lo pueden comentar en la guía o en el grupo que tenemos, donde interactuamos durante la semana. Así que